yo en mi estrategia de producto tengo que identificar los problemas que voy a solucionar. No tengo que identificar que voy a sacar features no sé cuántitos. No hablas de features. No se habla de features. 4, ¿sabes? Eso me parece de hecho bastante tremendo, ¿no? Tienes que ver cuáles son los problemas. Oye, no es trivial esto, ¿eh? No es trivial. Pero decir, oye, un problema que yo quiero solucionar es que a mi usuario pues yo qué sé, le cuesta mucho tiempo hacer X proceso, entonces yo quiero tratar de solucionar eso. En ningún momento estoy diciendo si le voy a tocar el onboarding, si le voy a tocar los datos de no sé qué. Es que eso no es el objetivo de una estrategia de producto. Y aparte, una buena estrategia de producto, que para mí es lo más importante, te permite ser más efectivo y permite que sea el equipo el que diga, vale, yo tengo este problema, lo cojo, tengo ownership de este problema y busco soluciones. Porque si no, si tú le das un listado de features a un equipo de producto, pues te va a durar 2 días para empezar, y 2 es que no vas a sacar el máximo. No vas a poder sacar realmente el máximo potencial y vas a conseguir soluciones óptimas porque las estás haciendo a priori, pues para eso no tengas este tipo de producto. Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio de entrevistas a Product Leaders. Hoy contamos con nosotros también con Jeremy Mairés. ¿Qué tal, Jeremy? Muy bien. ¿Cómo estás, Jeremy? Y nuestra invitada especial, que es Virginia Diego. ¿Qué tal, Virginia? Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar con Virginia, que es la Head of Product de Cobee. En concreto tenemos aquí la tarjeta, que todos la conocemos, o muchísimos. Así me gusta. Buen product placement ya para arrancar. Y nada, Virginia nos va a estar explicando un poquito cuál es su rol, qué hace en Cobee. Y nada, empezamos por primera pregunta. ¿Qué tal, Virginia? ¿Quién es Virginia Diego? ¿De dónde viene? Es buena pregunta. Bueno, pues ahora mismo soy Head of Product de la parte de Growth en Cobee. Llevo 8 o 9 meses, más o menos. Y bueno, antes he hecho un poco de todo, la verdad. Hay un buen mix de Product Marketing con producto, con consultoría, bastante cross, la verdad. ¿Consultoría qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien. Sí. Sí. Se aprende mucho, muy rápido. La verdad es que es muy buena decisión. No te arrepientes. No me arrepiento para nada. ¿Y qué tal la cultura de McKinsey? Que he escuchado cosas muy buenas de la cultura. Es que o sea, para mí, de hecho, suena muy cliché, pero la gente al final es el mayor asset, ¿no? En consultoría en general debería ser, ¿no? Pero en McKinsey en concreto de verdad es así, ¿no? Te encuentras con gente muy top, o sea, de verdad que fenomenal. Pero tú empezaste en banking, ¿no? Wow. Yo empecé realmente en financial services, más hacia el lado de inversores institucionales y demás, o sea, no banca, aunque sí que, o sea, el sector, ¿no?, en el que yo estaba, o sea, vamos a recapitular. Sí. o sea, dentro de financial services estuve en 2 de las agencias de rating, ¿vale? Primero empecé en S&P, en la parte más de producto, de datos, analítica y demás, y en Moody's pues también lo mismo, la parte de producto, datos, analítica y demás. Entonces yo ahí sí que estaba centrada en instituciones financieras, ¿no? Pues banca, asset management, aseguradoras, también en países, o sea, riesgo soberano y ESG, cuando todavía no se sabía muy bien qué era eso, de qué iba eso. Y bueno, o sea, pero siempre, o sea, desde el lado más de producto y no tanto del análisis financiero y demás, aunque bueno, obviamente tienes que conocer bien el mercado. Ya ves. O sea, que un poco salto, ¿no?, de Big Corporate, Startup, consultora Startup, o sea, hay unos cuantos. Y me sorprende, ¿no? Justo de Financial Services a Product Marketing Manager, ¿no? Que fue el nuevo encargo. Sí. ¿Qué tal ese estilo? Porque para mí es lo que me parece como lo más brutal, ¿no? A ver, yo en verdad, aunque estaba en Big Corporate y tal, sí que había llevado bastantes sombreros, ¿no? Empecé haciendo más Product Marketing, terminé cayendo en la parte de producto y analítica y luego, o sea, sí que me apetecía también probar algo distinto, ¿no? Es decir, oye, al final he hecho aquí muchas cosas, incluso para ser una Big Corporate. Tuve la oportunidad de empezar cosas desde cero, de algunas escalaras, como ver puntos distintos, pero me apetecía algo fresco, ¿no? Algo nuevo.
Y bueno, terminé en Carto, que era pues eso, para empezar Product Marketing como función. Que en esa época Product Marketing no se sabía muy bien, ¿no? O sea, era muy nuevo. Era bastante, sí. Si aún se sabe ahora. Casi. Sí, todavía. O sea, Era bastante cuesta nuevo mucho entender. y de hecho o sea, mi onboarding incluso Ya fue habían sabido qué hacía. pasando, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué haces ¿Qué haces aquí? aquí? ¿Cuál es tu función? ¿No? Le explicar, no, pues vengo a hacer esto, vengo a hacer lo otro, posicionamiento, pricing, sí que había ahí una curva de aprendizaje bastante importante, la verdad. Ya ves. Vale, pues si queréis vamos más al negocio de Cobee. Primero de todo, ¿qué es Cobee, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Una empresa B2B que está dedicada a los beneficios para empleados, juega con la retribución flexible y demás, pero ¿qué es Cobee? ¿Cuál es el pitch así muy rápido? El pitch muy rápido, bueno, o sea, somos una plataforma, ¿no?, de beneficios. Lo que hacemos es permitir que las empresas ofrezcan beneficios a sus empleados, que puedan ofrecer planes de compensación y al final, cuando hablamos de beneficios, ¿no?, mucha gente se imagina el ticket restaurante y todo esto. O sea, y al final, ¿no?, ¿por qué surge Cobee? Pues es la solución disruptiva, ¿no?, a toda esa experiencia horrorosa, como muy, muy noventera, ¿no?, del ticket restaurante. Decir, oye, la compensación, va mucho más allá de esto, y luego también pues el dar esa facilidad, ¿no?, y centrarlo en el empleado, que al final le estás ofreciendo un beneficio al empleado y encima le estás dando una experiencia bastante subóptima, pues el buscar ese punto de una tarjeta. Te pueden poner, y también te pueden poner los beneficios que quieran, ¿no? También permitir que las empresas innoven, ¿no? Hay pues eso, que sí, la parte de comida es importante, pero hay otros beneficios, hay otras cosas que también puedes incorporar. O sea que al final es ¿no?, ganan todos, ¿no? Gana la empresa, al final retención de talento, gente más contenta, bien compensada, pero sobre todo gana el empleado, que al final pues tiene una experiencia mucho mejor y eso, o sea, quita mucho esa fricción, ¿no? No solo de beneficios, pero incluso de vosotros cuando cogéis una nómina, o sea, eso es un bajón, ¿no? Dices, o sea, lo que gusta ver el número en el banco, pero cuando coges una nómina realmente no entiendes de cómo me están compensando, ¿no? Y lo que buscamos es, pues oye, está esa parte monetaria, pero hay mucho más allá, ¿no?, de lo que te ofrece una empresa, pues también el tratar eso de visibilizarlo y que el empleado realmente pueda sacarle el máximo partido. La famosa notificación que te dice, has ahorrado justo. Efectivamente. Antes yo recuerdo, yo no lo viví, pero yo me acuerdo a mis padres que llevaban los cheques de ticket restaurante, que eran papelitos que tú ibas al restaurante y había un cheque de 10 euros, ¿no? Y podías pagar con ese cheque. O sea, sí. Es muy bestia realmente. Justo relacionado con esto, entiendo como la parte de producto de tecnología y como es un enabler para centralizar toda esta experiencia en un producto mismo, ¿no? y tener todos estos servicios de manera estandarizada. Pero de cara al futuro, ¿cuál es la visión de la compañía y cómo encaja con este producto? Es como... ¿Sabes? Al final es como el reto va a ser más como de verticalizar todo esto, o hay algo todavía más grande que la gente quiere Cobee y que es al final como algo que la gente busca, ¿no? O sea, nuestro foco es el empleado, obviamente, porque al final es a quien le estás, obviamente a los departamentos de recursos humanos les transformamos mucho, que hay mucha manualidad y mucho proceso ahí subóptimo, y al final si puedes gestionar la compensación de tus empleados de forma más fácil. Pero el foco es precisamente ese, ¿no? Ser la opción que tú como empleado quieras que tu compensación sea con Cobee, porque le ves el valor, porque no sientes ese valor y dices, oye, que consigas casi vale, como empresa te ofrezco, pero yo también como empleado te pido que me compensen con Cobee. Al final es el objetivo, y es también, pues eso, que ponemos todo el foco pues en esa experiencia del empleado, en tratar de escuchar qué es lo que... ¿no? ¿Qué es lo que es más importante, menos importante? Tratar de hacerla pues eso, lo más smooth posible, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Es como el life cycle del usuario a través de varias compañías, es algo como... es bastante nuevo, ¿no? Como no existe nada y no podría existir sin tecnología, ¿no? ¿Sois first movers en este espacio? O sea, ¿qué más hay aquí? Es decir... O sea, hay muchas empresas que se dedican a retribución flexible, beneficios para empleados, Payflow se me ocurre ahora mismo, por ejemplo. Pero de verticalizado,
diferentes tipos de verticales y tal? ¿Sois los primeros de estos? O sea, más que verticalizados, o sea, tú tienes por un lado los incumbents de mercado, ¿no? Pues eso, con los tickets, o aunque alguna hora ya se basa a la tarjeta, pues que son tarjetas separadas. Sí. Imagínate Ticket que fantasía llevar gourmet, 10 sí. tarjetas en la cartera, ¿no? Sí. Entonces tienes por un lado incumbents, luego sí que es verdad que ha habido varios, pensando también fuera de España, ¿no? Más hacia UK y Estados Unidos, pues obviamente hay players que se han ido pues hacia descuentos para empleados o perks para empleados que te cubren como una parte, Una ¿no? parte. Y son, no, o sea, al final son soluciones que son muy globales, por así decirlo, pero que no te cubren el todo. Y para mí es donde está ese punto de innovación de COVID, de decir, o sea, somos capaces de tener esa escala, ¿no? Ese core tecnológico capaz de ser global, pero a la vez esa modularidad que nos permite llegar y decir, oye, pues en España la propuesta de valor tiene que ser esta, en México tiene que ser esta. Y, o sea, y para mí eso es uno de los grandes factores, ¿no? Bueno, y una de las razones por las que decidí entrar a COVID también, porque es lo que realmente te permite dar ese salto, ¿no? De ser una solución de descuentos o una solución tal, sino realmente poder cubrir ese end-to-end de ofrecer los beneficios que más valoran los empleados, que al final es lo que buscamos, ¿no? Y también el tema de foco en el empleado, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de un HR, por ejemplo, un Factorial o un Payfit y demás, también podrían ofrecer este tipo de soluciones. ¿Por qué no? ¿No? Pero ellos a lo mejor se dirigen más al HR, ¿no? O sea, al B2B, a la persona de recursos humanos, que no tanto al empleado, no un modelo tanto B2B2C como COVID, ¿no? O sea, ¿aquí hay diferencias o lo ves? Sí, pero en texto de Factorial somos partners. Sí. Claro. Porque... O sea, obviamente nosotros también tenemos el B2B2C, te implica que tienes que tener el doble foco. También tenemos que cuidar mucho a esa persona de HR, porque al final el ayudar a que esos procesos sean mucho más ágiles, que sea también smooth, ¿no? Una experiencia maravillosa uno y el otro no. Y el otro nada. Pero sí que es verdad que, a ver, hacer beneficios de forma escalable, internacional, de forma innovadora, siempre incorporando cosas nuevas, cuesta. O sea, para alguien que tenga otro foco de negocio, añadir eso, o sea, la probabilidad de éxito ahí es bastante fina, ¿no? Porque es realmente complicado. O sea, es un negocio en sí mismo. Sí. ¿Y el modelo de negocio? ¿Cómo funciona al final? Perdón. No. Lo vais a decir, ¿no? O sea, pues eso, ese B2B2C, ¿no? Al final quien contrata COVID es la empresa. De ahí funcionamos pues como un SaaS normal y corriente, no tiene más misterio. Y entonces, ¿de dónde viene ese 2C, ¿no? Que al final tienes al usuario, HR, finanzas, el que administra la plataforma, pero luego el usuario final es el empleado, ¿no? Que al final es algo que quien ha contratado ha sido su empresa, ¿no? La empresa es ese canal para llegar al empleado. Y bueno, esto tiene su complejidad, ¿no? Como se adelantaba, hay que cuidar a los dos, ¿no? Y creo que muchas veces se habla de eso, ¿no? B2B, B2B2C, toda la sopa de letras, ¿no? De los distintos modelos, sí, que es una fenomenal, pero en este caso sí que creo que es especialmente importante. Yo he trabajado en mucho B2B y obviamente yo cuidaba a mi usuario final. O sea, tú no te puedes olvidar, quien te compra y quien te usa no es la misma persona. Sí. Y eso es algo que en cualquier modelo de negocio, eso, de B2B o tal, tienes que hacerlo. Pero aquí tienes ese punto de realmente la empresa es... La empresa que contrata es cliente y tienes a tu usuario cliente, pero también tienes a ese último usuario final que es también al que tienes que estar aportando valor, porque si aportas valor al empleado estás aportando valor a la empresa. Why they come, why they stay. Al final aplica a todo tipo de productos, ¿no? Pero y en este modelo, pues claro, ¿no? El modelo B2B2C es complicado porque al final te piden las empresas cosas que piensan que necesitan. Y también luego tienes una capa más para llegar al end user detrás, ¿no? De realmente el que está usando al día a día en el bus o en la guardería o lo que sea, su tarjeta de COVID o su móvil. Y para mí hay dos cosas complicadas, como que salen siendo complicadas en este caso. Es que una es como cómo pasas esta capa para llegar al usuario y realmente cómo lo hacéis, cómo habláis con gente que usa COVID y cómo contactáis a esta gente. Y la otra cosa que imagino es que al final
hay un proceso de ventas. Hay ciclos de ventas B2B, que son ciclos largos, con un cierto riesgo, que al final tienes un cliente grande, etcétera, etcétera. Y que eso pone una presión en producto internamente en la compañía. De, oye, pues este cliente que es grande quiere esto, ¿no? Y eso siempre es más complicado de gestionar que lo que quiere el end user, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? O sea, no entres en B2B si no quieres ese tipo de conversaciones. Pero, o sea, yendo a tu primer punto, Sí. Hablamos con usuarios. O sea, de hecho, es algo en lo que ponemos mucho foco. O sea, tanto con usuario final, empleado, como también con usuario del lado B2B de recursos humanos. De hecho, o sea, todo el feedback que recogemos, ¿no? Sea de NPS y tal, yo literalmente me leo todo lo cualitativo que entra y no soy la única. O sea, es un user muy guay también. Tenemos... No, en serio. Es un user muy guay el B2B. O sea, la persona de HR es un user muy chulo. O sea, porque te da muy buen feedback. O sea, y tenemos la suerte de tener... la persona de HR 100% de acuerdo. O sea, es siempre feedback súper constructivo, siempre... No, al final... Esto es importante, ¿eh? Es importante porque te guía a nivel de producto. O sea, yo no puedo decir ir hacia aquí o hacia ahí o qué es lo que hay que hacer, pero... Y hablamos muchísimo. O sea, a nivel HR hablamos con... O sea, tocamos muchísimos, de hablar de entrevistas, y ya digo, cualquier tipo de feedback cuantitativo o cualitativo que entra en COVID, hay varios ojos ahí detrás, nada cae en saco roto y es muy de cultura también. O sea, que realmente no solo lo lee el equipo de producto, o no solo, o sea, management, customer success, todo el mundo... siempre está centrado en eso, en decir, oye, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia? Y creo que eso al final ¿no? te crea un círculo virtuoso, ¿no? Interno muy guay, porque te permite elevar mucho más pues, a nivel de producto, a nivel de experiencia, siempre estás dando lo mejor. En el caso de usuario final de empleados, pues hombre, es más difícil hablar con todos, porque son miles y miles y miles. Pero sí que hacemos también pues, algunos pues, focus groups, también pues, tiramos más de encuestas por el tema del volumen. Tenemos también un sistema interno para recopilar todo ese feedback y que realmente entre, ¿no? en nuestro desarrollo de producto. ¿Cómo lo hacéis esto? ¿Algún detalle? No, o sea, si no, pero o sea, es muy interesante porque el hecho de producto, ¿no? Todo el mundo habla con usuarios. Muchas veces es falso. O sea, muchas veces es falso. Entonces, ¿cómo se habla con un usuario bien hecho? ¿Hay algún tip que nos puedas dar aquí? Yo creo que el principal tip, ya no es solo de COVID, de muchos sitios, es simplificar. Muchas veces creo que tratamos de buscar cosas demasiado complejas, demasiado fancy. Lo importante es que busques cuál es el canal para tu usuario para que te pueda compartir ese feedback. Pues, por ejemplo, nosotros en el caso del profesional HR, pues reuniones, o sea, una videollamada de toda la vida y cuéntame, ¿no? lo que te gusta, lo que no te gusta y nos gusta tener esa relación, ¿no? Pues oye, para otros productos pueden ser otros canales, puede ser el one-to-one o puede tal. Lo importante, recoger ese feedback de forma sistematizada, ¿no? Decir, oye, pues estos son pain points, esto es tal, categorizarlo y asegurar que está centralizado. Y sacar métricas también ahí. O sea, ¿tenéis métricas también para el 2C que para el 2B? Son distintas. Son distintas, entiendo. Son ¿no? distintas y por supuesto. O sea, sin métricas no... O sea, es punto importante, ¿no? Que sí. de un product research sacar métricas de ahí, no solo escuchar y highlights. también y también contrastar, ¿no? Y esto en el 2C menos, pero en B2B a mí me ha pasado muchísimo el que, ¿no? tu usuario te dice una cosa, pero luego hace otra totalmente distinta. Claro. O sea, yo recuerdo, esto ya fue hace muchos años, pero yo recuerdo estar viendo, digo, el recorrido que hace esta persona, lo estoy viendo en Hotjar, lo que me está contando es otra película totalmente distinta, y si me voy a ver otras métricas me encuentro con otra, ¿no? Entonces tienes que completar esa foto siempre, no te sirve solo, o sea, lo cualitativo te orienta, ¿no? Y te permite decir, vale, ¿cuál es la dirección? Pero lo cuantitativo también es lo que te va a decir, vale, ¿cómo de relevante es? ¿No? Porque aquí ya pasaríamos a tu segundo punto de esa relación con ventas, que es el clásico de todos los clientes quieren esto. Entonces, sí. Vale, ¿cuántos son todos los clientes? Y a lo mejor son 2 personas, ¿no? Las que para ayer. Sí. Para ayer, eso siempre. Entonces, pero es verdad que eso es el problema de B2B, porque tienes el tema, el
el tema del share of wallet de realmente este cliente de B2B y puede ser una persona y de hecho muchas veces más grande el share of wallet, más la persona con quien hablas es menos relevante en realmente cómo deberías construir el producto, pero también es el decision maker. Pero también a veces vale la pena. Sí. ¿Cómo sabes que vale más la pena hacer algo para el end user que para este cliente B2B? ¿Cómo lo organizáis adentro de la organización para que no caiga uno o el otro? Porque pero fíjate que no, tampoco hay conflicto ahí, me explico, porque al final volvemos a la suerte, ¿no?, de tener como usuario B2B a la persona de HR. Porque al fin, o sea, la persona de HR lo que está buscando, obviamente tienes una parte de costes o de tal, pero que ya es una conversación ya incluso más comercial, pero al final el KPI lo que está buscando esa persona es maximizar pues eso, el cómo de a gusto están los empleados, la retención de talento, etc. Entonces es muy fácil que esa conexión no se rompa, porque cuando estás aportando, obviamente hay que aportar valor específico al profesional de HR, pues, también es usuario, ¿no? Es el primer usuario, de hecho, pero cuando haces feliz al empleado, le estás haciendo la vida mucho más fácil al HR. Entonces ahí yo creo que también es lo bonito, ¿no?, de este negocio, que no tienes ese conflicto de, uy, le estoy dando esto al empleado, pero le estoy quitando al otro, sino que siempre esa conexión está ahí. A mí es lo que me parece más bonito del modelo. Es verdad, sí, yo me imaginaba que desde cuando habría el stakeholder sería más el CFO o alguien de finanzas. Hombre, también es parte, porque al final la persona de HR es la que lleva el día a día, ¿no?, de cómo gestionar la compensación, la plataforma y demás. Pero obviamente, bueno, a ver, a día de hoy en B2B, ¿quién no tiene a finanzas como stakeholder, no? No, claro. O sea, literalmente imposible. Pero sí que... Pero también al final es un... O sea, tenemos un tipo de producto que te genera un retorno muy claro. Sí. Estás en un contexto de inflación, que a lo mejor no puedes subirle el salario en un X% a toda la plantilla, y con ofrecerles retribución flexible estás aumentando el poder adquisitivo. Entonces, no, al final es, oye, ¿cuánto te costaría? Y de hecho nosotros tenemos ese cálculo interno hecho. Decir, oye, ¿cuánto te hubiese costado subirle a tu plantilla el salario? Versus. Porque no es solo la subida, Claro. es el gasto de seguridad social, lo que habría tenido que tributar en IRPF. ¿Cuánto te costaría esto versus lo que te está costando ofrecerles, por ejemplo, retribución flexible, ¿no? Entonces, hay un valor claro, ¿no? No es un producto de estos nice to have que te optimiza algo que no sabes muy bien lo que es, sino que hay un retorno muy, muy claro. Entonces, cuando tienes un mensaje potente al stakeholder financiero y consigues ese círculo de felicidad entre el empleado y su departamento de recursos humanos, pues al final tienes no se te generan esos choques, esos conflictos. Vamos un poco más a la parte de puramente de producto, tanto de negocio. ¿Cómo has estructurado el equipo de Cobee? O sea, ¿qué partes de producto tocáis? ¿Cuánta gente sois? Todo un poquito el equipo. Tenemos, para empezar, el equipo de producto en Cobee ha crecido una barbaridad. De hace un año y algo 2 personas, ahora somos 15. Wow. O sea que creció mucho. La estructura, está nuestro VP de producto, Alberto, y luego somos 2 Head of Product. Yo estoy en la parte de lo que llamamos internamente Growth, ¿vale? Que es la experiencia del empleado y la experiencia de la persona de HR, de la que tanto hemos hablado. Y luego en esa parte tenemos 2 equipos, porque tenemos tanto pues, empresas más pequeñas, medianas, más tipo startup, pero también vamos a empresas muy grandes, ¿no? Entonces, esa parte enterprise sí que también la tenemos, ¿no? Lo hemos separado para mantener el foco. Entonces, bueno, tenemos esos 3 equipos por ese lado, por el lado de growth, y luego tenemos la parte de expansión, ¿no? Vale. Que es pues toda la internacionalización, pues ahora que estamos en México y bueno, estaremos en más países también, porque sí que al final lo que os decía antes, ¿no? Pues Cobee tiene esa modularidad, ¿no? Ese core tecnológico, pero al final para poder hacer ese end-to-end, ¿no? Y no quedarte solo en la superficie y realmente entregar valor en un mercado, tienes que
O sea, tienes que localizar beneficios. Los beneficios que entregan valor en España, pues algunos son los mismos que en México, pues sí lo serán, pero hay otros que son específicos, ¿no? Entonces, pues toda esa parte de expansión la tenemos aparte. Entonces, eso, un poco empezando por ahí. Luego, dentro, pues a nivel equipo, yo en el mío en concreto, Product Management, Product Design y Data Analytics. Y luego, por añadirle un poquito más de complejidad, ¿por qué no? Dentro de COVID tenemos, o sea, en mi equipo directo esos 3 tipos de perfiles, pero luego tenemos estructuras cross-funcionales dentro de la compañía. Entonces, que esas estructuras cross-funcionales pues mapean, ¿no? En la parte de growth tenemos la parte del B2C, la parte de B2B Enterprise, la parte de tal. Entonces yo tengo como ese doble rol, ¿no? De también ese liderazgo cross-funcional, que ahí ya sí que es más indirecto, ¿no? Que ahí ya sí que tenemos pues equipos de marketing, de soporte, de ventas, de customer success. La verdad es que es súper divertido. Pinta muy fácil todo esto. Pero fíjate que es, sinceramente, mira que he visto estructuras, ¿no? Pero creo que es la mejor forma de asegurar que realmente ocurre la colaboración y que... A mí siempre me ha molestado mucho eso de no, yo soy producto, esta es mi baldosa, ¿no? Yo soy marketing, esta es mi baldosa, sino la forma de realmente decir, oye, tenemos un objetivo como equipo cross-funcional, literal, sabemos las métricas concretas que movemos, sabemos las partes concretas de revenue que movemos, a por ello, ¿no? Pero como un solo equipo y no tanto con eso, uy, no, yo es que soy producto, a mí que me cuentas de que no tienes pipeline, ¿sabes? Entonces creo que se consigue un nivel de eso, de realmente empujar en la misma dirección que lo he visto en muy pocos sitios y es algo que me sorprendió, ¿no? También para pues eso, para la fase en la que, cuando entré yo en la fase en la que estaba COVID, decir, y que esto ya esté tan bien pensado, la verdad es que fue una sorpresa muy, muy buena. Sí, es muy alineado sobre como veo el rol de Product Manager, de realmente ser muy cross-functional y que sea direct report o indirect report, eso depende de la organización, en el contexto de su evolución y todo, pero veo como un poco la línea de empiezas Product Management, esta es como no sé lo que es Product Management, luego piensas que sabes lo que es Product Management y luego llegas a ser senior y pues, ¿qué es Product Management de nuevo? Vuelves a... todo también. Justo. No, o sea, y también creo que justo esta estructura, ¿no? También es el rol, ¿no? Que tiene producto como función dentro de COVID, que creo que al final si eres una empresa de producto pues tienes que tener ese tal, pues el hecho, ¿no? De que ese liderazgo cross-funcional también caiga del lado del producto, pues es también una forma de decir, oye, orientémonos, ¿no? Al final el producto es lo que es el valor, ¿no? El principal valor que entregamos, que nos permite estar alineados, ¿no? Alrededor. Es la típica frase de las job offers de Product Manager: manage cross-functional teams. Sí. Y no siempre es así. Sí, porque cross-functional teams podría decir front-end, back-end y no incluir. Y project manager, sí. ¿Y cómo funciona entonces con este equipo de marketing? ¿Es product marketing en este caso? Tú lo sabrás, ¿no? No, o sea, justo vamos a incorporar a alguien para product marketing, pero sí que, o sea, tenemos equipo de marketing pues que hacen brand, una parte B2B, una parte B2C, un poco las funciones, vamos, que te esperarías en un buen equipo de marketing, pero tenemos pendiente incorporar un perfil específicamente para product marketing. Vale. ¿Y product ops? ¿Tenéis product ops también? Tenemos, no oficialmente, porque, o sea, tenemos Ops, o sea, oficialmente no es Product Ops, pero sí que cubre parte de esa casuística de Product Ops. Vale. Y después, yendo más a la parte de diseño, los equipos de diseño están... O sea, ¿cómo funciona el equipo de diseño? ¿Ahí hay un design por squad, designer por squad, o hay un equipo de diseño que te va soportando a él en función de necesidades? ¿Cómo funciona ahí? No es perfecta la ecuación, pero tenemos... No, pero sí, o sea, no tenemos una relación 1-1. O sea, sí que una de las product designers está en un solo squad ahora, pero sí que otra está en 2, otra también está en otros 2, un poco en función de carga y no solo de carga de trabajo, sino carga cognitiva, ¿no? Pues dentro de los dos equipos de
B2B que hay, pues oye, tiene sentido, no solo tiene sentido, sino que es recomendable, ¿no? Que sea la misma persona la que está pensando la experiencia, porque si no, imagínate, terminas con un Frankenstein que a una empresa de 10.000 empleados le ofreces una plataforma y a la otra, pues, no, eso ahí sí que tiene sentido. Y luego, pues eso, a nivel organización, pues van un poco por esa estructura que os comentaba, por el lado de growth o por el lado de expansion. ¿Y hay un head of design? ¿O product design? No. No, vale. No, ahora mismo la estructura es diseño reportado a los head of product. En algún momento pues habrá que ver si eso puede tener sentido, pero no estamos... No, es interesante porque pienso que son preguntas que en cualquier organización que crece al final es un poco... Te terminas haciendo, como por supuesto. Por esta orientación y estoy de acuerdo, pienso que a nivel de product design la parte de paralelizar outputs para diferentes equipos es algo que es factible de vez en cuando, depende del tipo de outputs y cómo de grande es. La parte de hacer discovery en paralelo es casi imposible. Es que como estás en un tema de entender realmente cómo... Sí. Pero sí que yo creo que la organización que tenemos también ayuda mucho a que el rol de product design vaya moviendo, sí. Y que vaya siendo también mucho más cross, ¿no? Que pues hay puntos en los que ya tiene más sentido centrarse en escalar recogida de feedback o en temas más de la experiencia de usuario, incluso fuera del producto, ¿no? O sea, creo que en la práctica, comparado con otros equipos con los que he trabajado, creo que termina teniendo más scope, precisamente porque tiene más exposición, pues eso, a negocio, más exposición a otras funciones, trabajar, pues eso, con marketing, con soporte, con tal. O sea, creo que termina siendo mucho más... pues eso, aportando mucho más valor, ¿no? Y que a mí además, o sea, creo que es un rol que viene enfocado, es, ¿no? Éxito o fracaso, prácticamente. Total. Y creo que este tipo de estructura también ayuda mucho a sacar mucho más partido, ¿no? Que son perfiles súper interesantes. Y en otros sitios alguna vez he visto que terminas compartimentalizando demasiado, en plan, no, tú solo UI, tú solo esto, tú solo lo otro, entonces tratamos de también dar un poco esa manga ancha, ¿no? Para realmente ir donde se aporta valor, porque habrá momentos en los que el foco tiene que ser 100% el research, en otros tiene que ser más, o sea, entonces también creo que nos permite bastante flexibilidad ahí. ¿Cuántas plataformas tenéis? O sea, ¿tenéis una aplicación nativa para el 2C? Después para los 2Bs, que hay como un SaaS. Sí, es como un SaaS. O sea, es una web app. Un SaaS normal, un SaaS de lo más, o sea, lo que esperarías de un SaaS. Un típico SaaS para el 2B. Sí, y por el otro lado o sea, por el lado de usuarios es app y bueno, sí, la tarjeta. Es Sí. ¿Qué tal app nativa? O sea, el hecho de desarrollar app nativa. O sea, yo, por ejemplo, nunca he desarrollado app nativa y es algo muy curioso. Y si comparas con web, cambia mucho la historia, procesos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Tienes que pasar checks de App Stores, de Android y demás. Hombre, o sea, ¿qué cosas tiene? Ahí te genera complejidad. Te genera mucha complejidad, pero también te da mucho más control, ¿no? sobre la experiencia. Pero desde luego que... O sea, también yo creo que hay un punto, si la experiencia que ofreces es vale, simplemente necesito un par de flujos, ¿no? Para que te des de alta y para que hagas no sé qué, pues probablemente no tenga sentido tener una app dedicada, pero si quieres realmente aportar más valor y incluso, ¿no? Tener esa recurrencia del usuario que vaya y digo, oye, pues a ver cuánto me he ahorrado o a ver cuánto esto... necesitas tener app y no es una decisión fácil. Yo en algún otro rol pasé por ahí, ¿no? De decir, oye, tiene sentido que haya app, tiene sentido que no, y en una ocasión incluso mi decisión fue que no tenía sentido que hubiese app. En este caso casi al revés, no porque fuese demasiado simple el flujo que quería cubrir, sino porque era demasiado complejo, era una barbaridad. Entonces, o sea, y depende del salto que hagas, ¿no? Porque en ese caso pues era de pasar de una plataforma SaaS mega compleja a tratar de abstraerlo a una app, pues era una absoluta locura. Pero si ya empiezas con app y demás, de hecho casi lo difícil es luego el camino inverso, ¿no? Si se quiere hacer. Sí. La nativa de Kobe, o sea, yo por ejemplo la utilizaba mucho, ya caso de ejemplo como usuario, para ver el ahorro. El ahorro. Iba a decir, te ibas a ver tus savings ahí. Y era la feature que yo miraba más, o sea...
era una Luego te entrevisto después de esto, Vale, te vale. hago, O sea, te hago una tal user cual. interview O sea, en aquel momento. yo veo una feature, no sé, o sea, veo top esa feature, porque es como retention yo estaba ahí en la app gracias a ella. Vale, vamos más si queréis a la parte de estrategia de producto. Viendo un poco, ¿no? Hemos hablado de diferentes partes, pero más la parte de estrategia. ¿Cómo defines tú la estrategia en producto? ¿No? ¿Cómo es la definición de product strategy? Vamos a entrar en el clásico de estrategia de negocio versus estrategia de producto. La verdad es que lo siento. No, y es muy buen punto, ¿no? Porque realmente es, creo que o se confunde, o sea, que yo creo que suele haber dos problemas, o bien que se confunden estrategia de negocio y producto, y que al final lo que, ¿no? Coges la estrategia de negocio y dices, venga, esta es mi estrategia de producto, y acabas sacando features como si eso fuese una churrería, ¿no? Una detrás de otra, pam, y al final, claro, no consigues nada de lo que te has planteado porque no tenías estrategia de producto. O el otro extremo, que también me molesta bastante, que hay equipos de producto que parece que tienen alergia al negocio, ¿no? Que les hablas de revenue, les hablas de determinadas cosas, como uff, quita. Entonces, a ver, la importancia precisamente de la estrategia de producto es no caer en ninguno de esos dos extremos. Tú tienes una estrategia a nivel de negocio que pueda ser oye, pues quiero hacer un por 3 en ingresos o quiero irme hacia esta dirección, pero claro, luego tienes que aterrizarlo, esa estrategia de producto que es yo siempre lo veo como una subsección casi de la visión de producto, ¿no? Decir, oye, pues en 3 años, ¿qué pinta quiero que tenga esto? Y luego, vale, pues mi estrategia de producto, ¿cómo me lo llevo a este año, por ejemplo, ¿no? O a como máximo 2, pero vamos, lo normal que sea un año. Decir, vale, pues ¿cuál es el enfoque que le voy a dar? Y ahí pues ya es irte a puntos más concretos, ¿no? Nuestra estrategia de producto no puede ser quiero generar X revenue, que está fenomenal, pero decir, vale, ¿cómo voy a hacerlo dentro de esa visión de producto? ¿Cuáles son las palancas que yo tengo para enfocarlo? Y va muy de la mano, o sea, al final sí, ¿no? Pensándolo de forma secuencial, y esto al final va muy de la mano de, oye, luego yo en mi estrategia de producto tengo que identificar los problemas que voy a solucionar. No tengo que identificar que voy a sacar features no sé cuántitos. O sea, no hablas de features. No se habla de features. 4, ¿sabes? Eso me parece de hecho bastante tremendo, ¿no? Tienes que ver cuáles son los problemas. Oye, no es trivial esto, ¿eh? No es trivial. Pero decir, oye, un problema que yo quiero solucionar es que a mi usuario pues yo qué sé, le cuesta mucho tiempo hacer X proceso, entonces yo quiero tratar de solucionar eso. En ningún momento estoy diciendo si le voy a tocar el onboarding, si le voy a tocar los datos de no sé qué. Es que eso no es el objetivo de una estrategia de producto. Y aparte, una buena estrategia de producto, que para mí es lo más importante, te permite ser más efectivo y permite que sea el equipo el que diga, vale, yo tengo este problema, lo cojo, tengo ownership de este problema y busco soluciones. Porque si no, si tú le das un listado de features a un equipo de producto, pues te va a durar 2 días para empezar, y 2, es que no vas a sacar el máximo, no vas a poder sacar realmente el máximo potencial y vas a conseguir soluciones óptimas porque las estás haciendo a priori. Pues para eso no tengas equipo de producto, ejecuta directamente desde un punto de vista técnico y ya está, ¿no? Pero creo que es clave el dar esa autonomía y que sea el squad el que diga, vale, yo tengo este problema, así es como lo voy a atacar. Sí, había visto una charla que lo resumía de manera interesante, que decía como, oye, al final tienes las métricas de compañía, los objetivos de compañía, que pues, siempre suele ser revenue, pero intentas como mapear, son 4 cosas gordas, ¿no? Y luego desde ahí tienes que tener tu estrategia de producto, que intenta entender los problemas que te van a desbloquear y llegar a este objetivo de compañía, pero que realmente luego las métricas de producto vienen después de los problemas, no antes. Porque si lo pones antes, lo que haces es que es muy fácil que te caes en que tu roadmap sea muy táctica. Vamos a optimizar eso, y que no piensas ya en problemas, pero realmente puramente en optimización, ¿no? Y estoy muy de acuerdo que al final pensar en como problemas y luego, oye, pues, ¿cuáles son los proxies de las métricas que me dicen que estoy arreglando este problema? Y luego hay un cierto leap of faith que este problema te va a impactar la métrica de negocio como más alto, ¿no? Que sea churn o que sea NPS o si sea lo que sea. A ver, o sea,
A ver, y si no te impacta es que estás eligiendo mal el problema, ¿no? Sí, Ese es el primer punto. Pero sí que, o sea, yo creo que muchas veces, ¿no? Cuando alguien me habla, de hecho, si alguien me habla de un roadmap a 3 Qs vista a 2 Qs, o sea, ya me llevo las manos a la cabeza porque digo, es que esto no es imposible. Porque realmente si eres capaz de tener un roadmap a 1 año vista, es que no estás escuchando a tus usuarios. Es que simplemente has puesto ahí la lista de los reyes y a ejecutar. Y sinceramente, o sea, creo que no es ya... No, hemos hablado de autonomía de equipos, pero también de entrega de valor al usuario. O sea, no... Es que eso es imposible tener esa empatía, esa escucha continua si no eres capaz de vivir con la incertidumbre que tu usuario también cambia. En Cobee, ¿cada cuánto cambiáis el roadmap? ¿Es cada semana o cada 2? ¿Hay un roadmap update cada semana? Vale, o sea, sinceramente. O sea, estoy pensando, mis compañeros de ventas me van a dar como vean esto. No, a ver, sí que tratamos de, al empezar el Q, tener las principales líneas definidas, porque lo alineamos pues también definimos OKRs de estos equipos crossfuncionales, que al final, pues, ¿no? Te ayuda a estar mucho más conectado. Al final, dentro de un objetivo, pues tienes, oye, desde producto, tratar de mover esto, desde ventas, esto. También ayuda bastante. Entonces lo definimos cada Q, pero eso no significa que no cambie. Luego la realidad siempre viene con las rebajas, o sea que... Estos OKRs o sea, esto que comentábamos ahora de definir estrategia con problemas, no con solución, ¿esto se define en los OKRs? O sea, en el OKR, la cajita de OKR es un problema, ¿o no? ¿O viene más tarde el OKR? ¿O se parte del problema y vas desglosando? Para mí aquí hay ¿no? varias opciones, pero para mí el OKR sí que tiene que tirar el problema o de la métrica. O sea, que al final es la forma esa forma de cuantificar el problema. Pues por poner un ejemplo, imagínate que para subir NPS tengo en la cabeza que quiero hacer feature A y feature B. Pues el OKR jamás puede ser entregar feature A y B, porque eso es un binario eso ni es OKR ni es nada, ¿no? Lo que tienes que decir es, oye, yo quiero subir mi NPS de X a Y. Eso ya se buscará el equipo la vida, cómo hacerlo. O sea, eso no, la función del OKR es subir la métrica. ¿Y cómo defines este X y este Y? O sea, es muy difícil esta parte. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Dale, por favor. No, a ver, no es fácil, pero o sea, uno que siempre, y esto ya no solo a nivel OKR, yo creo que cualquier iniciativa de producto, bueno, cualquier iniciativa en general, tienes que tener claro tu baseline, ¿no? De decir, vale, ¿cuál es mi punto de partida? Y a partir de ahí, hombre, hay métricas que cuestan más que otras, ¿no? Pues métricas más, yo qué sé, se me ocurre de revenue, o si es GMV o tal, eso es mucho más fácil de forecastear, pero sí que luego hay algunas que son más difíciles. Tienes que mirarte, pues, oye, el histórico, qué saltos ha habido. Habíamos hablado antes, por ejemplo, de NPS. Pues NPS es una métrica que se sabe, y esto lo he visto en demasiados sitios, se sabe que es una métrica bastante volátil. Que en cuanto tengas, o sea, si haces la correlación de cuál es mi NPS, cuál es mi volumen de tickets de soporte, o sea, tienes ahí ya una muy buena parte de la respuesta. Entonces también tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y que no sea no, pues si tengo un NPS de 70, pues ahora hago el doble de cosas, entonces claro, ya me paso al 90, subo 20 puntos. ¿Por qué? Porque he hecho el doble de cosas. No funciona así. No funciona así. Yo creo que hay que tener muy claro, pues eso, un poco ese histórico y ver también los otros factores, ¿no? que van a afectar esa métrica. Sí. No, sí, que lo tengo un poco de la misma manera que hay la métrica de la compañía que piensas que es importante, suele ser growth o retention, pero growth luego lo puedes ver de cualquier manera. De hecho, como has comentado, ¿no? Que el growth core y expansión, que son los dos growth, pero en perspectivas bastante distintas. Y como yo lo he hecho y como me gusta, es que el objetivo suele ser el problema, y luego los key results pues son proxies de, oye, vamos a tocar esto, vamos a tocar eso. Ojalá pueda ser siempre como una métrica que quieres tocar y sabes que hay mil maneras de llegar a tocar eso.
A veces también es 0 to 1. Cuando empiezas cosas es como, oye, pues hay un proyecto ahí que hay que arrancar porque es contundente y hay que poner eso. Pero me gusta verlo de esta manera, que pienso que es sencilla y que funciona. Realmente te va a empujar en la dirección de la compañía. Quedan 2 o 3 preguntas máximo. Vamos a tocar temas que nos gustan mucho aquí, que es, por una parte, el Product-led Growth, que no sé pronunciarlo, y después el Product-led Sales, ¿vale? Si nos puedes explicar un poco qué es cada uno y cuál es tu opinión aquí. Vale, o sea, yo creo que Product-led Sales es un subset de Product-led Growth, ¿no? Product-led Growth, al final hay como 80.000 definiciones distintas, ¿no? Una por cada gurú que ha salido sobre el tema, pero al final Product-led Growth va de utilizar tu producto como motor de crecimiento. Utilizar tu producto como motor de crecimiento no tiene nada que ver con el bullshit del producto que se vende solo. Es que, ¿no? Historias de yo no tengo equipo de ventas, no tengo marketing porque mi producto se vende solo, porque tal. O sea, no va de eso. Hay algún caso anecdótico, pero sinceramente, poniéndole en relación con Product-led Sales, se me ocurren muy poquitos, por no decir casi ningún producto que sea B2B que pueda venderse solo, ¿no? De esa forma de yo simplemente, incluso aunque seas B2C, aunque el producto pueda venderse solo, entre comillas, vas a seguir necesitando marketing. O sea que por muy optimizado y por muy bien hecho que esté. Otra cosa es que estructuralmente tu producto, ¿no? esté pensado para permitirte crecimiento. Y crecimiento no es solo en la adquisición, ¿no? Creo que hay casos bastante clásicos, ¿no? De, pues, por ejemplo, más herramientas de colaboración, pues, que siempre te empujan pues, Figma, ¿no? justo pues, a invitar más gente, a tal. Vale, eso es un PLG, caso clásico de PLG, además en la parte de adquisición. Pero ojo, o sea, PLG va mucho más allá. PLG va a lo largo de todo el ciclo de vida de tu cliente. Entonces, ¿lo puedes utilizar para la adquisición? Sí. ¿Tiene sentido? Pues en la gran mayoría de los casos. Pero PLG también tiene que ser una herramienta luego de crecimiento una vez que ya es cliente tuyo, ¿no? Es decir, oye, pues ¿cómo consigo que utilice más el producto para que esté más engaged y asegurarme la retención? ¿Cómo exponer, ¿no? ese cliente a otras funcionalidades que si tengo diferentes planes de pricing que estoy sacando para que me quiera hacer un upgrade o que le pueda o que pueda interesarse por otro producto, hacer un cross-sell, que al final es lo que te permite escalar, ¿no? Lo que es la adquisición llega a un punto que tú sigues subiendo, pero si no eres capaz de retener y no eres capaz de expandir dentro de esa base que ya tienes, no estás haciendo absolutamente nada y no consigues ese crecimiento exponencial en ningún caso. Entonces, eso, PLG, motor de crecimiento. Y otro punto muy importante, Product-led Growth no es un tema solo de producto, ¿no? Que muchas veces parece que un squad se pone en un par de sprints, ¿no? Saca un par de pantallas y ya está. O sea, para mí es un mindset de compañía. O sea, a nivel empresa tienes que tener muy claro de decir, vale, quiero utilizar este tipo de estrategia. Oye, que es muy válido, ¿eh? Que hay empresas a las que les va fenomenal que no utilizan PLG ni... Y los Salesforce, ¿te imaginas Salesforce en modelo PLG? O sea, cuando literal necesitas un consultor de implementación para tu instancia, no sé cuántos, oye, y les va bastante bien. O sea, quiero decir que tampoco... que no es requisito sí o sí, ¿no? Es decir, hay que ser PLG porque hay que ser PLG. Pero, hombre, sí que es verdad que en muchos de muchos productos SaaS, muchos productos de este tipo, pues tiene mucho sentido y te puede llegar, también es cierto, te puede llegar a abaratar mucho el coste de adquisición. Pero de ahí a que sea la única forma o que sea, ¿no? la fórmula mágica de voy a ponerme aquí a adquirir sin ventas y tal, eso no ocurre. Y Product-led Sales, precisamente, tiene que ser esa parte, ¿no? De, oye, como compañía hemos tomado la decisión, queremos hacer Product-led Growth, entonces que esa no solo, ¿no? que ventas, que marketing, que las distintas funciones que se apalanquen en el producto. No es que el producto diga lo que hay que hacer o que el equipo de producto diga lo que hay que hacer, sino ser capaces de conectar, ¿no? Toda esa experiencia. Y para mí creo que es lo más... Cuando lo he hecho, lo más satisfactorio, ¿no? de hacer esto es que al final te permite, estás hablando de Product-led Growth y demás, pero te permite poner al usuario en el centro, porque te estás
cargando toda la complejidad de este es mi ciclo de venta, esta es mi campaña de marketing, sino que al apalancarte en el producto, el usuario siempre está ahí en medio, ¿no? Y esto en la práctica, pues yo que sé, que un equipo de sales pueda utilizar triggers dentro del producto. Imagínate que tienes un periodo de prueba de N días, ¿no? Y que digas, oye, pues estos son mis flujos básicos. Si el usuario hace esta acción, esto es un trigger para que alguien de sales pueda contactar a esa persona. Sigue siendo product-led sales. La diferencia es que tú a la persona de sales le estás dando una ocasión muchísimo mejor, ¿no? Que simplemente una llamada de oye, vengo a hablarte de mi libro, ¿no? Sino que es alguien que ya está tocando producto, es alguien que ya está viendo valor. O sea, mirad el salto, ¿no? Cualitativo ahí de cómo puede terminar esa interacción. Y al final al cliente también le estás aportando valor, que es también porque tiene el pain ahí, que es la clave. En ese momento. Claro, ¿no? porque está viendo valor y encima al generarle ese trigger a sales tienes una persona que te va a ayudar a entender más, ¿no? Entonces al final creo que es eso que si se enfoca, ¿no? de la forma a nivel compañía, que no sea solo una cosa por hacer el check, que realmente pues es muy interesante a nivel resultados y también aporta mucho valor al usuario, que tiene que ser lo que nos importe. Total. Y al nivel de Product-led Growth o tanto Product-led Sales, ¿tenéis como unas métricas en Cobee que os dice lo estamos haciendo bien? O sea, estamos un poco más Product-led o un poco menos. ¿Cómo lo miráis? ¿No? Porque estaba pensando en el engagement en la app, que no pienso que sea una... O sea, yo soy cliente desde no sé cuántos años de Cobee, no pienso que voy mucho a la app para ver mis savings. Pero no hace falta. Me encanta el producto igualmente, ¿no? Y estoy pensando un poco... Entiendo que en el onboarding igual sí, pero... Pero o sea, en el modelo de Cobee es distinto precisamente por esa parte B2, B2C. O sea, al final la C del usuario, el engagement es más... o sea, es más de product growth, casi por así decirlo, puro, ¿no? Ese área entre marketing, producto, de tratar de maximizar el valor y el uso. Pero, por ejemplo, en el lado B2B, ¿no? Que es donde toda esta parte más de product-led sales tiene más tirón, sí que más que unas métricas específicas, yo creo que depende mucho del tipo de producto de esos journeys. Es muy si tienes bien mapeado cuál es el... Claro, y esto requiere todo un trabajo previo, ¿no? Decir, oye, ¿quién es mi cliente ideal, mi ICP? ¿Qué pinta tiene lo que va a hacer con el producto? Digo, que si tengo un periodo de prueba, y esto es que incluso con productos que son complejos, ¿vale? Que tienen ahí productos más de analítica y demás, que tienen mucha más dificultad. Pero si eres capaz de pintar ese flujo inicial, ¿no? Cuando diseñas incluso el periodo de prueba, decir, oye, en estos 15 días, para poder darle valor a mi usuario, pues tiene que pues en un producto de datos tiene que subir los datos, lo primero, ¿no? Porque si no, poco hacemos. Después de subir los datos, que me haga este análisis, que me haga este tipo de análisis o que me haga este otro. Luego que lo exporte o que lo comparta. Un poco esos distintos puntos, ¿no? Diseñar cuál sería ese journey ideal en ese periodo de prueba, y de ahí es de donde sacas las métricas de se me están cayendo aquí o no se me están cayendo aquí. Te puedes encontrar con, oye, nadie me sube los datos. ¿Por qué? Pues porque son datasets muy grandes y no quieren estar subiendo Excel. Entonces, igual ahí mi problema es que yo tengo que poner un conector con una base de datos, ¿no? O sea, el ir buscando esos puntos. Es súper interesante. Perdón. Es interesante tu ejemplo porque justo el North Star de Amplitude, por ejemplo, es number of queries per user. Que pienso representa mucho eso, ¿no? Con el engagement con el producto, pero y el valor, un término de valor para él, ¿sí? O sea, si como usuario al final no ves valor, ya puedes tener, puedes tener el mejor journey en el mundo diseñado, que no vas a conseguir convertir nada, ¿no? Me vi justo una entrevista que hablaban de esto, del caso de Amplitude y del PLG, PLS, ¿no? Y comentaba una cosa que era súper interesante, que decía, oye, PLG para nosotros es resolver un pain al usuario, el usuario que llega, tiene un pain muy real, que es hacer una query, etcétera. Por lo tanto, le vamos a dar esto free, que haga esto, que se entre en el producto, que se empape de producto, y una vez este usuario ya conoce el producto en X tiempo, ya entra PLS. ¿Y cómo hacemos PLS? Pues hay comportamientos. Ellos veían, por ejemplo,
que cuando, cosas muy concretas, que cuando se cambiaba el rol de la persona para un rol admin, por decir algo, quiere decir que en ese momento ya tenía el decision maker, por lo tanto ya entraba PLS, porque el decision maker era quien iba a hacer el pago. O cuando veían mucho tiempo leyendo la política de privacidad o documentos legales. Era brutal lo que justo comentabas antes de decir en qué momento entra PLS y en qué momento pasa de resolver un pain puramente hacer query de tal, a ya ir a una solución más enterprise, más B2B, y que aporte valor PLS. Y es brutal este caso. Sí, o sea, es muy y que muchas veces van en paralelo, porque al final, o sea, volvemos un poco a esa, ¿no? Esa diferencia entre el buyer y el user, ¿no? Pues, y en muchos productos tienes que empezar por el user, sobre todo en analítica, volviendo un poco al ejemplo de los datos. Si tú consigues que la persona que va a utilizar la herramienta a diario sea la que internamente levante la mano y diga, por favor, quiero esto, es muy difícil. Es una entrada, Muy vamos, difícil. o sea... Y muy caro también. Sí, pero que es una entrada totalmente distinta en esa empresa a si tú vas con el pitch a alguien que realmente no lo va a usar y que luego tienes que hacer el camino inverso de asegurarte la adopción de esa herramienta. Sino que ya has empezado desde, ¿no? Has empezado bottom-up y la persona que lo va a usar es la que ha dicho, oye, quiero esto porque le has dado una experiencia, y luego ya obviamente entra la parte, ¿no? Más de propuesta de valor, de product marketing, de ventas y demás, de decir, oye, al que va a comprar, al que paga, ¿no? ¿Cuál es el valor que hay para ti? Pues te voy a conseguir un retorno de la inversión de no sé cuánto, de tal, ya vas con otro pitch, ¿no? Pero ya tienes al usuario enganchado al producto, que al final es la clave. O sea, incluso yo cuando estaba al otro lado comprando software, o sea, a mí me puede venir el pitch perfecto, pero si el equipo que lo va a usar no le gusta la herramienta, no la entiende, no le ven valor, o sea, se va a caer. Totalmente. Es lo peor, además, cuando tú decides, oye, eso me vendría bien y luego no funciona. en COVID, o sea, en la parte de B2B, la captación B2B, hay parte de PLG, ¿no? O sea, es puramente equipo de ventas, ¿no? O pueden sí, o sea, tenemos equipo de ventas, ahí todavía, bueno, estamos explorando un poco a ver qué es lo que tiene sentido, porque también es yo hablo mucho de datos porque creo que es mucho más hands-on, ¿no? Es mucho más fácil, pero también es un sector en el que cuesta un poquito más, ¿no? Porque al final, oye, pues es información de empleados, temas de nóminas, de gestión de HR, entonces... Yo creo, a ver, todo es susceptible, ¿no? De poder llevar una capa de PLG, pero sí que hay que pensárselo muy bien para que realmente aporte. Pero sí que, o sea, tenemos equipos de ventas, también algo que es importante, ¿no? Para Cobee o cualquier startup que redefina, ¿no? Un sector de alguna forma es la parte educativa, ¿no? De, oye, pues no solo te hablo de mi libro, de este es mi producto, sino realmente de todo ese espacio, porque al final tampoco es lo que decíamos al principio, ¿no? Tampoco hay 500 soluciones en el mercado. Si estás vendiendo algo que ya es súper conocido y tal, te puedes permitir la licencia de un discurso más centrado en el yo. Totalmente. Pero ahí también es el educar, decir, oye, pues el ahorro, ¿no? ¿Qué supone? ¿Qué es esto de la retribución flexible? Pues un poco más de contexto ahí, pues obviamente nos ayuda mucho. Por ese lado sí que también una de las palancas de PLG es precisamente el contenido. Esa educación, ¿no? Educación. Esas experiencias también tiene un punto muy relevante, pero ahí volvemos a eso, que te varía mucho, ¿no? De sector a sector, de las necesidades que tengas. Qué guay. Ya para acabar, casi acabar, hemos hablado ya de product marketing un poco antes. Un poco para saber cómo fomentas tú la cultura de producto. O sea, el famoso Product Driven Company, ¿cómo lo haces, ¿no? En tu organización, ¿cómo se fomenta? Yo creo que tiene mucho que ver con la estructura organizativa. En el caso, por ejemplo, de Cobee, ¿no? Lo que os decía de esos equipos crossfuncionales, oye, pues que el hecho de que ese liderazgo crossfuncional caiga en producto es una ayuda importante para realmente ir en esa dirección, pero como básico creo que es importante, cuando hablamos de cultura de producto y demás, no solo el
muchas veces veo, ¿no? Por producto, pues no, es que nadie entiende producto, es que ventas no entiende producto, es que este no entiende producto. O sea, creo que hay que hacer el ejercicio también un poco al revés, ¿no? De tratar de entender, pues eso, cuáles, digamos, las otras funciones que tienes en tu organización y sobre todo tratar de ser un conector, ¿no? Y ser un conector, pues tiene su dificultad. Tienes que entender el negocio. Pues eso, hablamos de PLG, ¿no? Muchos equipos de producto quieren hacer PLG, pero ¿cuántos equipos de producto están realmente dispuestos a tener un objetivo concreto de revenue? Totalmente. Se te echan a llorar y vamos, te dicen, no, esto es una barbaridad, ¿no? Pero es como debería de ser. Si tú quieres que una parte de tu producto sea capaz de monetizar y quieres tener una cultura alrededor, deberías de sentirte cómodo poniéndote un objetivo detrás. Entonces, creo... Iría hasta PNL. Sí. De entender realmente. Sí. O sea, pero decís de rollo, ser el owner de una parte del revenue. Sí. De decir, tú eres el owner de... Yo lo he sido, de hecho, Sí. Y no, Esto, o sea, y es la forma, es brutal, y es la forma de hacerlo funcionar. Sí. Sí. O sea, porque tú no puedes decir voy a generar no sé cuánto y se queda en humo flotando en alguna parte, pero eso, o sea, creo que es importante para la cultura de producto esa cross-funcionalidad y también esa cultura de empatía, ¿no? De realmente entender. O sea, es muy fácil hacer producto desde una burbuja en la que yo no tengo responsabilidad por el revenue de esto, ya se ocupará ventas y de generar negocio, ya se ocupará marketing y demás, ¿no? Entonces creo que, oye, la cultura de producto pasa porque producto sea conector y para ser conector tienes que ser capaz de eso, de entender lo que tienes alrededor como organización y pensar en el todo, ¿no? No decir, no, es que este NPS negativo no es por el producto, la culpa es que hubo un problema con soporte, no sé qué. No, o sea, tiene que ser el todo. Entonces pasar por ser muy cross. Yo personalmente empatizo mucho con ventas, empatizo mucho con marketing, porque al final son roles que he tocado muy de cerca. Y tienen objetivos. Son tienes objetivos muy concretos. Pero tienes que saber lo que cuesta vender. Claro. O sea, como PM no puedes estar en una burbujita diciendo, al usuario le apetece un botón más grande. O sea, tienes que ser capaz de... O sea, tienes que ver lo que es la objeción, lo que es que un cliente te ponga la cara colorada porque no tienes algo. O sea, creo que eso es súper importante. Si no solo no consigues cultura de producto, sino que no consigues hacer producto como tal, ¿no? Haces algo que se le parece, pero no exactamente producto. Sí, o sea, súper de acuerdo, ¿eh? A veces parece mucho el rol de producto, o sea, yo lo he visto como que está encasillado en muchas empresas, parece que es solo de design, por decir algo, producto es design, después en otras empresas es project management, después en otras empresas es... que creo que ya está, pero nunca he visto, o sea, me cuesta mucho ver el gorro de uno es revenue, o sea, me cuesta verlo, pero es brutal si lo consigues, y dos, el de empatizar con todo el mundo, o sea, de ponerte a vender, ¿no? Un día hacer llamadas con el equipo de ventas, por ejemplo, y entender bien cómo se hace un proceso de ventas, pero sí. Yendo ya, acabando un poco la entrevista, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo aprendes producto? O no solo producto, ¿cómo te inspiras? Pues mi principal forma de inspirarme sobre producto es leyendo sobre cosas que no son producto. Vale, buen punto. Porque, o sea, sí que, a ver, hay contenido muy bueno, creo que, ¿no? de producto y en los últimos años ha mejorado una barbaridad, pero sí que es muy fácil caer en el síndrome de la burbuja, ¿no? Estás en bucle hablando de lo mismo, también hay mucho ruido, ¿no? Sobre pues, con PLG y todo esto, de verdad que si me sale un gurú más en LinkedIn me voy a poner a bloquear gente. Gráficos, ¿no? Tablitas. No, y algunos ya, ¿no? Que ya caes en la obviedad, ¿no? PLG, pues tienes que mirar las métricas, tienes que hablar con tus usuarios, como de verdad hay alguien que no sabía esto a día de hoy, pero sí que... O sea, también me gusta leer sobre producto, pero sobre todo de cosas muy variopintas, ¿no? Desde psicología del consumidor a finanzas, a tal, o sea, me gusta bastante batiburrillo de varias cosas. Soy muy o sea, soy más de leer que de podcast o tal, aunque bueno, también porque es bastante práctico, ¿no? Pero me gusta leer y si puede ser si puede ser libros y en papel, ya ¿Sí? Vamos.
Clásica. Yo lo estoy perdiendo. Yo lo leo casi, tío. No sé. Hay que leer, hay que leer. Sí, yo hace mucho que no leo un libro, lo digo públicamente, no pasa nada. Pero el formato de podcast, YouTube y tal, es que te engancha. O sea, es fácil consumirlo. Y puede... No, y, o sea, y al final porque también te requiere, o sea, no te requiere ese foco de, no el foco de estar centrado al 100%, sino que puedes estar haciendo otra cosa que no te requiera atención, ¿no? Como tal, que sea mucho más mecánico y estás con eso y yo lo aprovecho. O sea, soy la primera que siempre estoy con podcast o con vídeos y demás, pero sí que el placer de leer en papel, ¿no? Sobre, ya os digo, pues eso, temas de lo más variopintos, es algo que me suele... No, luego me suele venir así como con efecto un poco retardado, me empiezan a venir ideas después de asimilarlo. Es verdad que es más sticky, de una manera como se queda ahí... Se cae como el background, y luego dices, ostras, y leí esto aquí, esto otro ahí, ya lo juntas. Sí. Última pregunta. ¿Algún producto que te guste mucho? Producto digital, ¿eh? O sea, o que utilices mucho en tu día a día. Que digas, hostia, qué bien hecho está este producto. Y que saquen una nueva feature y dices, hostia, qué feature. Siempre digo Spotify. Para mí Spotify es un game changer. Vamos, me flipa. Sí, cambió una industria. Bueno, han hecho para mí algún tema que han hecho con las playlists de las canciones que te gustan, no me ha terminado de... Tuve ahí mi momento de usuaria rebelde, pero... Pero me gusta mucho, la verdad. O sea, creo que es un producto... O sea, un ejemplo brutal, ¿no? Vale. De PLG, justo. Total. De cómo... Pero clarísimo. O sea, me parece maravilloso que tú pienses una experiencia que en la versión gratis te voy a meter anuncios creo que era cada 5 canciones, ya no me acuerdo. Porque cada 30 minutos o así. Hace tantos años que tengo premium. Con una voz que la escuchaba. Que encima era más alto, era mucho más alto que la canción. O sea, de repente eso era, vamos, yo creo que... Los anuncios eran horribles. Es que ya casi ni recuerdo bien la experiencia porque era premium, o sea, 100% ahí. Sí. Y la forma también, que al final, al principio tienes un producto que tienes ese punto de disrupción y que luego pues puedes empezar a añadir valor y es difícil al final el conseguir realmente estar aportando algo, ¿no? Hace rato cuando sacaron lo de las letras de las canciones, digo, por fin puedo... Sí, cantar. Sin tener que estar en el otro, o sea, me parece un producto muy top. Último producto, Jeremy, uno que te guste, producto que te mole. Estaba pensando, sí es complicado, es que hay muchos productos muy buenos ahora que están trabajando muchísimo con AI y con algoritmos de recomendación. Y sea Spotify, o sea YouTube, o sea Medium, que uso mucho también para leer, porque soy más de snippets, de leer más que de libros. Y a veces está claro como encuentran lo que quieres y a veces se pierde todo. Y nadie ha encontrado la solución de cuando tienes una familia y que lo que pones se comparte entre todos, ¿no? Así que yo tengo muchos vídeos en YouTube de osos pandas y eso no me interesa tanto. El perfil de Netflix, ¿no? O sea, el modo perfil de Netflix, de cada perfil, su algoritmo y tal. Sí, no está súper bien hecho, pero es verdad que también la magia que te trae... No, quiero decir, cuando te traen algo que ostras, es justo lo que me interesa ahora, ¿no? Es algo como impresionante, sí. Yo para acabar digo el que me gusta mucho, Figma, en mi caso. Creo que he conseguido, y últimamente me está pasando, muchísimas cosas que hacía con otros productos me lo paso a Figma, ¿no? O sea, tablas, esquemas, presentaciones, que dices, ¿cómo puedes hacer una presentación con Figma con diapositivas? Pues sí. Que han conseguido, no sé cómo, pero resolver muchos problemas y que tú crees el producto casi, o sea, tú utilices el producto casi ad hoc en tus necesidades, ¿sabes? No para pains muy concretos, sino te abro FigJam, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras ahí. Entonces, es muy interesante. Con esto acabamos el podcast de esta semana y nos vemos la semana siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.